Hola amigos de la Sodalidad Iniciática, bienvenidos al propósito psicológico número 20, Brujería, parte 2. Aquí, la obra del maestre Serrano de la Ferrer, leída tal cual fue escrita, sin alteraciones ni añadidos. Puedes descargar este y todos los propósitos psicológicos completos en www.sergerainaudelaferriere.net. Abrimos el sendero con el símbolo del Yeti Osiris, sostén de la luz y la verticalidad del ser. Nos vemos pronto. Iniciemos nuestra meditación con nuestras oraciones habituales. Nada para nosotros, Señor, nada para nosotros. Que todo sea para la gloria de tu santo nombre. Haz de nosotros seres compasivos. Conviértete a través de nosotros en lo que eternamente has deseado ser. Que te muestres a mí en la más bella de las teofanías. Y bueno, amigos, hoy compartimos juntos un nuevo capítulo de Brujería, la parte 2. Desde la obra, siempre desde la obra, siguiendo la senda que marcan las tradiciones, leeré el texto tal como está entregado, pues es la obra la que contiene el poder de la iniciación y la iluminación. Después, añadiré algunos datos y reflexiones que mi alma han captado y que han vibrado en mí. No son enseñanzas absolutas, ni siquiera relativas, sino huellas personales de este camino, que pueden o no resonar con cada uno de ustedes. La invitación es a que escuchen con el corazón y tomen aquello que en este momento su conciencia y su libertad sientan como propio. Habíamos quedado en la primera parte la transmisión de la enseñanza de Neumann en ese extraordinario libro. Y habíamos dicho que íbamos a tomar ese capítulo, la transformación de Osiris. Leímos la parte última porque tiene relación a lo que nosotros estamos viendo en este propósito. Y luego vamos a iniciar con la segunda parte de este capítulo, que es quizás la más luminosa o tal vez la que nos ayuda a nosotros en la comprensión del tema que el maestro plantea, brujería. Neumann allí condensa el proceso arquetípico de transformación del héroe, no solo como conquista externa, sino como renacimiento interior, a través del mito de Osiris. A través de este mito, Neumann muestra todo el proceso de centroversión, es decir, de transformación del propio Osiris. Hacer un resumen de esta segunda parte, mostrando lo esencial, la transformación del héroe, nos es necesario. Transformación u Osiris. De rey solar a cuerpo desgarrado. Osiris, en el inicio del mito, es un rey solar, civilizador, portador de orden y cultura. Su hermano gemelo Set, representación del aspecto destructivo y caótico, lo asesina y lo despedaza. El héroe aquí no triunfa como conquistador, sino que muere. Sufre una disolución total del yo. La clave sería entonces, el héroe ya no se realiza por acción heroica externa, como en el mito del dragón, sino por muerte y renacimiento interior. La dispersión como descenso al inconsciente. El desmembramiento de Osiris representa el descenso al inconsciente, la regresión a lo primitivo, a la noche del alma. El cuerpo dividido es símbolo de la pérdida de identidad, necesaria para que ocurra una verdadera transformación. Neumann lo vincula al proceso de individuación. El yo debe atravesar la oscuridad, perder su forma habitual para renacer como ser completo. La labor de Isis, la función del alma femenina. Isis, su esposa y hermana, representa la función anímica, el alma femenina, que recolecta y recompone los fragmentos del cuerpo de Osiris. Gracias a Isis, Osiris renace como dios del más allá, como figura espiritualizada. El alma, Isis, cura, reintegra, da sentido al sufrimiento y a la muerte del yo. El renacimiento del héroe solar a Dios transpersonal. Osiris no regresa al mundo físico, sino que resucita en otro plano, como señor del reino de los muertos, como símbolo de conciencia transformada. Es un héroe espiritual, símbolo de la conciencia que ha integrado al inconsciente, que ha muerto a su ego y ha renacido como sí mismo. Neumann destaca que esta transformación ya no es fálica,
como el héroe que mata al dragón, sino unitiva, totalizante, trascendente. El mensaje esencial, la muerte como paso necesario. El mito de Osiris enseña que el camino final del héroe no es el combate, sino la rendición al destino, la aceptación de la muerte del yo. Solo así el héroe accede al tesoro mayor, la totalidad interior, la unidad con lo divino, la eternidad espiritual. Las fases del mito de Osiris, según Neumann, serían vida solar, Osiris rey, conciencia activa, identidad estable, muerte, desmembramiento por Set, disolución del ego, descenso al inconsciente, recolección, Isis recoge el cuerpo, función del alma, reintegración del yo, renacimiento, Osiris dios del más allá, transformación en el sí mismo, conciencia trascendente. La frase clave del capítulo entonces sería: el héroe deja de ser conquistador del mundo para convertirse en conquistador de sí mismo. Una de las partes más importantes en donde nosotros debemos meditar profundamente es el hecho de que el Osiris, como símbolo de fertilidad, de muerte, resurrección, gemelo de Set, que es su sombra, ese Osiris muere y su falo es erigido. Es el Yed que preña a Isis y da vida a Horus. Se convierte en gemelo de Ra. Por tanto, la nueva gemelaridad es Osiris-Ra. Este es uno de los puntos más profundos y luminosos del pensamiento de Neumann. En este capítulo nos muestra el tránsito de la gemelaridad destructiva a una gemelaridad espiritual y regeneradora. Vamos a desplegar esta idea con claridad. Primera gemelaridad, Osiris-Set. Esta primera polaridad, más bien polarización, representa el conflicto psicológico y arquetípico entre el yo y su sombra. Osiris y Set son hermanos, gemelos, una unidad primaria escindida. Set encarna lo oscuro, el caos, la disolución, la destrucción del orden solar que representa Osiris. La muerte de Osiris por Set simboliza el colapso del yo consciente ante su sombra inconsciente. Esta fase pertenece al ciclo del héroe fálico. Hay lucha, hay fragmentación, hay muerte. Neumann dice: en el matriarcado, la muerte y resurrección ocurría en el mismo plano terrenal. La muerte significaba el cese de la fertilidad y la resurrección, la reaparición de la vegetación viva. Pero ambos polos permanecían ligados a los ritmos de la naturaleza. Luego vemos la transformación, muerte y resurrección del yo. Tras ser desmembrado, Osiris es reconstruido por Isis, excepto su falo, que no es encontrado. Sin embargo, Isis lo reconstituye mágicamente. Erige el Yed, símbolo de vida eterna, potencia regeneradora. El Yed simboliza al Osiris reunificado, al Eterno, quien puede decir de sí mismo: me he hecho a mí mismo entero y completo. Con este falo mágico, Osiris muerto es quien engendra a Horus, el hijo solar. Neumann nos dice sobre este punto: esta es una forma de expresar la generación espiritual. El muerto que engendra es un ancestro espiritual. Es un espíritu espermático, un viento que sopla donde quiere, invisible, como el espíritu del viento. Esta erección del falo perdido no es un símbolo de virilidad exterior, sino de una potencia interior regeneradora. El Yed se convierte en el símbolo de la columna vertebral del espíritu, el eje estable del alma transformada. La otra fase, nueva gemelaridad, Osiris-Ra. Ahora, Osiris ya no está en relación con su sombra, Set, sino con su reflejo luminoso superior. Ra es el Dios supremo, solar, conciencia espiritual, luz trascendente. Osiris, al morir y transformarse, se une con Ra. Son gemelos ahora en el plano celeste, es decir, complementarios en la eternidad. El muerto se convierte en un Osiris, el justificado, y en un Ra glorioso. Es ambos porque ha completado el ciclo, nos dice Neumann. Esta es la culminación del mito, la superación del conflicto dual destructivo
y el acceso a una unidad superior a través del proceso de transformación del alma. Este paso de Set a Ra como gemelo simbólico nos muestra que el alma no solo muere a su forma anterior, ego, lucha, sino que se abre a una dimensión más profunda y luminosa. Osiris ya no necesita combatir, ahora fecunda desde el silencio, desde lo invisible como modelo del ser regenerado. El padre con falo espiritual tiene como contraparte al hijo tónico fálico, uno depende del otro. Horus dirige al mundo, es su gobernante temporal, mientras que Osiris, el poder eterno detrás de él, gobierna los espíritus, nos dice Neuma. Osiris que muere se convierte en Osiris que trasciende. Y Neumann señala al respecto, el objetivo crucial es su transformación y unificación, lo que resulta en la producción del inmortal ser doble, Osiris Ra. Esta es la gran obra que Osiris culmina. El Osiris que muere como hermano de Set, nace de nuevo como hermano de Ra, de lo horizontal a lo vertical, de lo biológico a lo espiritual, de lo dual a lo unitivo. Para Neumann, Osiris pasa de renacimiento a inmortalidad, a vencedor de la muerte. El mito de Osiris representa el arquetipo supremo de la transformación del héroe, que va más allá del ciclo de nacimiento, muerte, renacimiento, típico de los mitos solares o fálicos. Osiris no solo renace, sino que vence a la muerte, al transformarse en una figura inmortal, espiritual y transpersonal. Veámoslo en profundidad. De renacimiento a inmortalidad, el camino de Osiris. Renacimiento, el paso por la muerte. La forma fálica de Osiris, el macho cabrío o carnero de Mendes, Ba, está identificado con el corazón alma Ba. Sin embargo, Osiris no es solo el principio inferior fálico, sino también el principio superior solar. Él es el Fénix. Al ascender de la tierra al cielo y conquistar la muerte y el desmembramiento, Osiris se convierte en el ejemplo de la transformación y resurrección. Transformación definitiva. Osiris como dios de los muertos. Su ascenso y resurrección refleja una transformación psíquica que se proyecta mitológicamente como la unión del cuerpo desmembrado, pero reconstituido de Osiris con el alma espiritual y el cuerpo espiritual superiores. Esta autotransformación, resurrección y sublimación, que constituye a la vez la unión con el sí mismo, está descrita como la unión de Osiris, dios del inframundo, con Ra, el dios Sol. Todo esto nos cuenta Neumann. En el libro de los muertos egipcio, todo difunto aspira a ser un Osiris, a identificarse con él. Esto indica que Osiris se ha espiritualizado completamente, ha pasado del renacimiento a la inmortalidad. Victoria sobre la muerte. Osiris no es solo el dios que muere para volver a renacer. Él es el dios que no muere, que permanece por siempre. Por un lado, en tanto dios desmembrado, él es quien trae la fertilidad, el rey juvenil que muere y regresa. Pero por otro lado, en tanto momia, con el miembro largo, es eterno e imperecedero. Osiris es la eternidad y fecundidad del espíritu viviente, como opuestos de la eternidad y fecundidad de la naturaleza. En palabras arquetípicas, el Dios que se renueva a sí mismo en el libro de los muertos nos dice: he juntado mis partes y me he recompuesto. Me he hecho a mí mismo entero y completo. He renovado mi juventud. Yo soy Osiris, el Señor de la eternidad. Neumann nos enseña que el héroe que acepta morir atraviesa la muerte y deja atrás el yo. Renace como inmortal, no para conquistar el mundo, sino para iluminar el alma. El Yed, ese tótem, es la unión del cuerpo y la cabeza de Osiris, que para Neumann es la unión del Osiris inferior con el superior y finalmente de Osiris con Ra. Pero esto es equivalente a la autotransformación, nos dice Neumann, ya que Osiris se une con su alma Ra para formar un ser perfecto. Todo esto es arquetípico, cuando se desarrolla entre los dioses, pero el proceso se humaniza tan pronto como el rol de Osiris es asumido por el rey de Egipto.
quien como Horus se une con Osiris. El proceso finalmente toma la forma de unificación y transformación psíquicas, mediante las cuales las diferentes partes del alma se integran y el aspecto terrenal de Horus Yo de la personalidad se combina con el aspecto espiritual, el divino sí mismo. En esta etapa del mito de Osiris, un proceso de integración psíquica profunda, de autotransformación arquetípica que pasa de los dioses al alma humana. Vamos a desarrollar un poco más esta enseñanza de Neuma, porque tiene una riqueza simbólica enorme y una gran profundidad psicológica. El Yed, eje, columna, unión. El Yed es uno de los símbolos más antiguos y sagrados del antiguo Egipto. Se representa como una columna vertebral con barras horizontales y en el mito de Osiris tiene varios niveles de sentido. En su forma más externa representa la columna vertebral de Osiris. Más simbólicamente representa la estabilidad, el eje vertical, el centro del ser. Psicológicamente, como lo interpreta Neumann, es la unión del cuerpo, Osiris inferior, y la cabeza, Osiris superior, es decir, la integración entre el yo terrenal y el alma espiritual. De Osiris inferior a Osiris superior. En la historia mítica, Osiris es asesinado, desmembrado, dispersado. Isis recolecta sus partes, las reconstituye y erige su falo, símbolo vital y espiritual a la vez. Esta reconstitución forma el Yed, la estructura psíquica y espiritual restaurada. Aquí se produce la primera gran transformación. Osiris ya no es el mismo. Ha muerto al mundo terrenal y ha renacido como rey del reino invisible, como símbolo del alma inmortal. Luego la unificación con Ra. Neuma señala que en una etapa más elevada del mito, Osiris ya transformado se une a Ra, el dios solar eterno. Esta gemelaridad Osiris-Ra representa una segunda transformación. El alma, Osiris, se alinea con la conciencia solar Ra. Es decir, el alma humana se eleva al nivel del sí mismo transpersonal, se espiritualiza sin perder su individualidad. Este proceso se refleja también en el símbolo alquímico de la conjunción oppositorum, la unión de los opuestos. Cuando el faraón asume el rol de Osiris, el mito se humaniza. El faraón vivo es considerado una manifestación de Horus, el hijo del cielo. Pero cuando muere se convierte en Osiris, el rey muerto, glorificado, unido al mundo invisible. Así, el mito ya no es solo de dioses, es un modelo del destino humano. El rey, como Horus, representa el yo individual que actúa en el mundo. El rey muerto, como Osiris, es el alma transformada, unida a su raíz divina. Y cuando Horus y Osiris se unen, se da el acto psíquico de integración total. El yo se une al sí mismo, se completa el proceso de individuación. La psicología profunda de este proceso, en términos junguianos y neumannianos, nos enseña que el yo Horus debe atravesar la lucha, la separación, el dolor, el egoísmo, el miedo. El sí mismo, Osiris-Ra, permanece como centro arquetípico, esperando la maduración del yo. El proceso de autotransformación entonces implica recuperar las partes perdidas de la psique, como Isis lo hace con Osiris, reconocer y reintegrar la sombra, Set, la fragmentación, reconstruir el eje interno, el Yed, elevar el alma hacia lo solar, lo eterno, lo luminoso, Ra, unir el yo y el sí mismo, plenitud, totalidad, conciencia espiritual. En palabras simples podemos decir que el Yed es el eje interno que se alza cuando todas las partes del alma han sido recogidas, sanadas y reunidas. Es el árbol interior, la columna vertebral de la conciencia transformada. Es el símbolo de que el yo humano ha abrazado su naturaleza divina y ha sido redimido desde el centro. Neumann nos dice algo muy clarificador. Entre el Hijo que se regenera a sí mismo como un héroe, su parentesco divino y el renacimiento del Padre muerto en el Hijo,
existe una relación fundamental que ha sido formulada como yo y el Padre somos uno. Horus, como vengador de su padre, se convierte en el supremo gobernante temporal, pero al mismo tiempo su poder terrenal está enraizado en la autoridad espiritual que ejerce Osiris. Es el muerto Osiris quien engendra a Horus. Se trata de una forma primitiva, simbólica, de expresar la generación espiritual. El padre es la momia del miembro largo, eternamente potente. El muerto que engendra es un ancestro espiritual. Es un espíritu espermático, un viento que sopla donde quiere, invisible como el espíritu del viento. El falo solar es la fuente del viento, pero el sol es Ra, Horus y Osiris combinados. El problema de la creación y el problema concomitante del espíritu encuentran su definitiva formulación simbólica en el mito de Osiris. Yo y el Padre somos uno. Osiris y Horus son, en términos psicológicos, parte de una misma personalidad. En nuestras palabras, podríamos decir que esta unión no es solo una idea mística, sino una realidad viva en el alma humana. Cada vez que el yo entra en contacto con su raíz espiritual, cada vez que la acción se conecta con el sentido, cada vez que la conciencia reconoce su sombra y su origen, Osiris y Horus se hacen uno. Y el espíritu del viento fecunda en nosotros la posibilidad de vivir desde la plenitud y no desde la separación. Para terminar este capítulo, vamos a escuchar la Neuma. De este modo, todos los elementos esenciales del mito del héroe se encuentran en el mito de Horus y Osiris. Solo existe un requisito, y este tiene que ver con la conquista patriarcal de la Madre Terrible. De esta manera, el mito del héroe se desarrolla hasta convertirse en el mito de la transformación, el mito de la afiliación divina del hombre que está latente en él desde el inicio, pero que solo podrá realizarse a través de la unión heroica del yo, Horus, con el sí mismo, Osiris. El principio que sostenía que el hombre poseía un alma inmortal se convirtió en propiedad inalienable de cada individuo. El mito del héroe se realiza cuando el yo se identifica con este sí mismo. En otras palabras, cuando el yo cae en la cuenta de que la ayuda del cielo en el momento de su muerte significa nada menos que ser engendrado por un Dios y nacer renovado. Solo en esta situación paradójica, cuando la personalidad experimenta la muerte como un acto simultáneo de autorreproducción, es que el hombre dual, renace como hombre total. Este pasaje final es una joya, porque condensa el trayecto completo del camino del héroe, ya no solo como una lucha externa, sino como el proceso interno y espiritual de transformación. El héroe no se destruye, trasciende, se trasciende. En resumen, Neumann nos está diciendo, el camino heroico no es solo externo, sino profundamente interno. El yo, Horus, debe enfrentar la sombra, Set, y separarse de la fusión con la Madre Terrible. Solo así podrá reconocerse como hijo del Padre Divino, Osiris. La muerte no es castigo, sino transformación radical del alma. La individuación es la unión del yo con el sí mismo, lo que permite al ser humano nacer como un ser completo, libre, luminoso. Neumann señala finalmente algo muy importante. Escuchémosle. Por todos lados, la influencia del mito de Osiris ha sido prodigiosa. Sus huellas se encuentran en los misterios clásicos, en el gnosticismo, la alquimia, el misticismo e incluso en los tiempos modernos. En términos históricos, sin embargo, el sendero sintético de desarrollo que incluye la etapa del héroe nunca fue seguido en el cristianismo mientras estuvo bajo el influjo del gnosticismo, sino solo en la alquimia, la cábala y sobre todo en el hasidismo. En la alquimia, de la cual hemos tomado el término uroboros, podemos descubrir todas las etapas arquetípicas y sus respectivos simbolismos hasta el último detalle, incluyendo el símbolo de Osiris en tanto símbolo básico de la sustancia arcana,
de modo que la totalidad del proceso del cambio y sublimación alquímicos pueden interpretarse como la transformación de Osiris. Este pasaje de Neumann es clave para comprender cómo el mito de Osiris no solo es un relato antiguo, sino que actúa como una estructura arquetípica viva, presente en múltiples formas espirituales y psicológicas a lo largo de la historia, como lo ha aumentado Neumann. Así, nosotros podemos ver que Neumann nos devuelve la responsabilidad de la transformación. No es una gracia externa, es una realización interior en la que el yo limitado se descompone, sufre, se purifica y se une al sí mismo. Y ese proceso está disponible en símbolos vivos. Osiris, en ese mito, el alquimista, el sadik, en el hasidismo, el apis, en la alquimia. Entonces, nosotros podemos considerar que el propósito por el cual el maestro nos entrega todas estas historias de horror, de muerte, de sangre, es para lograr cumplir un requisito. Y este tiene que ver con la conquista patriarcal de la Madre Terrible, que representa la fusión inconsciente, regresiva, la tentación de la seguridad sin crecimiento, el útero eterno, y vencer a Set, del que Neumann nos recuerda esto. Fue el gran antagonista de Osiris. Ese gran antagonista simbolizado en Set, el jabalí negro, cuyo emblema es el cuchillo de sílex primitivo, el instrumento del desmembramiento y la muerte. Este Set es el epítome de oscuridad, maldad y destructividad. Como hermano gemelo de Osiris, es el antagonista arquetípico, no solo en el sentido cósmico por el cual representa los poderes de la oscuridad, sino también en el sentido histórico, ya que representa el matriarcado y el lado destructivo de Isis contra el cual Osiris está luchando en tanto fundador del patriarcado. El desmembramiento, cuyo símbolo es el cuchillo de Set, la serpiente Apocris y la totalidad de la horda demoníaca de escorpiones, serpientes, monstruos y gorilas, es el peligro que amenaza al muerto. Es el peligro de la descomposición y extinción psicofísicas. Las partes más vitales de la religión egipcia y la totalidad del libro de los muertos están dedicados a evitar este peligro. Entonces nosotros podemos ver que el maestre, cuando enlace la aquelarre con su figura central del macho cabrío y las tradiciones totémicas, parece invocar un puente simbólico que va más allá del folclore y la acusación eclesiástica. Él nos lleva al arquetipo. Si lo miramos a la luz de Neumann y su planteo sobre el héroe y la integración del inconsciente, el macho cabrío de Méndez, Osiris en su forma tónica y fértil, encarna precisamente esa energía primaria, telúrica, instintiva, que el ego consciente en su etapa de héroe solar suele temer, combatir o reprimir. Pero en la alquimia interior ese principio no puede ser aniquilado, debe ser reconocido, reconciliado e integrado, como la luna, que debe unirse al sol. El totemismo, por su parte, es la expresión ritual y comunitaria de esa misma verdad, la identidad del clan con un animal simbólico que encarna tanto su fuerza como su sombra. Por eso el maestro nos describe estos elementos como simples supersticiones. Nos dice, nos habla de ellos como huella de una tradición más antigua, en lo que lo brujeril era en realidad un trabajo con fuerzas arquetípicas de la naturaleza y del alma. En otras palabras, el aquelarre demonizado y el tótem sagrado son, en dos ropajes culturales distintos, la misma puerta hacia ese inconsciente profundo que Neumann nos pide no destruir, sino integrar. Con esta comprensión volvamos al propósito. El Papa Sixto IV condenó el empleo de los talismanes en 1478, mientras que el culto de las imágenes y reliquias había sido ya aceptado oficialmente por la Iglesia Católica en 788. Sin embargo, en su bula pontificia se pone en relieve que son aconsejables aquellos instituidos por él y acerca de las cuales agrega, el contacto con esos medallones pueden servir para la remisión de los pecados. El hecho es bastante raro
ya que la confesión oral era obligatoria desde 1215. Pero los hechos curiosos son numerosos en la historia de la religión. Así, el Papa Honorius III es el autor de un compendio reservado solamente a los sacerdotes. Sin embargo, el texto fue vulgarizado enseguida y numerosos brujos se sirvieron de ese libro. Necromántico célebre es él quien confirma la orden de Santo Domingo y predica las cruzadas. Se sabe que la orden monástica de los dominicanos fue fundada en España por Domingo, mientras en Italia Francisco organizaba la orden de los franciscanos. La cofradía es muy estricta y los miembros, que se llaman a sí mismos Dominicani, los perros de Dios, se hicieron guardianes de la fe. Fueron ellos los que guiaron la áspera lucha contra los albigenses. Evidentemente, esto trae de inmediato el espíritu de la Inquisición, ese órgano de justicia eclesiástica instituida en el siglo XIII y que tomó forma definitiva cuando Gregorio IX confió la dirección a los religiosos de la Orden de Santo Domingo en 1230. Y aquí hay dos notas. La una, los iniciados cátaros eran llamados también a veces albigenses, ya que se concentraron alrededor de Albi, en el sudoeste de Francia. La palabra cátaro significa purificado. Su doctrina reposa en un poderoso esoterismo y estuvieron en su mayor parte atados al manantial. Pero el catarismo era sobre todo antisacerdotal, ya que consideraban inútil el mecanismo. Rehusaban toda forma de fanatismo, rechazaban también todos los atributos de la Iglesia Católica, los sacramentos, la intersección de la Virgen, los santos, etc., para no reconocer nada más que al Cristo y a la tradición crística en su forma iniciática. Y la segunda nota, Inquisición del latín inquisitio, que proviene de la manera de comenzar la encuesta criminal. Sigamos con la lectura del propósito. En tanto que el tribunal, la Inquisición tenía muchos inconvenientes, como dejar ignorar al acusado, los testigos de cargo, rechazar la asistencia de un abogado y la falta de cortes superiores para apelación. En fin, de esa manera, cualquiera podía ser víctima de una denuncia por celos, encarcelado de inmediato sin el recurso de un defensor y entregado a la tortura, con la cual aún los más resistentes confesaban lo que se quería y se acusaban de todos los crímenes para terminar rápidamente con los espantosos sufrimientos. Naturalmente, las venganzas personales podían satisfacerse a voluntad, y entre los ejemplos más típicos en los que la historia se ampara está aquel del dominico Tomás de Torquemada, gran inquisidor y uno de los más altos responsables de la Santa Inquisición. En su calidad de gran inquisidor general de España, estaba instalado en 1485 en el Palacio de Triana, cerca de Sevilla. Enamorado de la señorita Concepción de Saavedra, bella andaluza, hija única del conde de Saavedra, le infligió los tormentos más innobles: calabozo, violaciones y suplicios, para, a continuación, hacerla morir en la hoguera. ¿Cuántos crímenes han sido cometidos así por sádicos y maniáticos con perversiones sexuales? Fuera de todos esos casos particulares, las más hermosas organizaciones para el ideal de la verdad y de nobles sentimientos fueron igualmente aniquiladas, como los cátaros y también los templarios, la célebre caballería de Cristo, en la cual no nos detendremos ahora, habiendo analizado ya suficientemente su historia en nuestras obras precedentes con un artículo especial a su respecto. En todo caso, la Santa Inquisición costó la vida a un número impresionante de desgraciadas víctimas. Nada más en España 35,000 personas fueron quemadas vivas, 19,000 fueron quemadas simbólicamente, ya que habían muerto en los calabozos a consecuencia de las torturas. 290,000 hombres fueron condenados a las galeras y más de 200,000 penalizados de diversas maneras, arruinados y llevados a la proscripción social por varias generaciones. En una palabra, asesinados civilmente. Hubo también 5 millones de exiliados, siendo la mayoría judíos o moros. Y la misma cosa continúa, unos tomando la defensa de los brujos, otros condenándolos despiadadamente. Teodoro Mumius, profesor de teología en Tubingia, escribe el libro de la impiedad de los brujos en 1621. El gran escritor Malebranche publicó también en 1674 su primera parte de Búsqueda de la verdad, en la cual emite reflexiones para disminuir la creencia en la brujería. En fin,
El eminente Montesquieu, en El espíritu de las leyes, recomienda prudencia en materia de persecución contra la magia y la herejía. Él se manifiesta quizás por algo en lo que concierne a la supresión de las persecuciones. Otros, tal vez menos célebres, pero con una competencia que cuenta en la materia, se elevan también contra la injusticia que hay en las condenas demasiado rápidas y sobre todo muy a menudo injustificadas. El padre Gaul, cura de Great Stanton, en Inglaterra, escribió contra la tortura. Él pertenece a la clase de Jan Clavius, ese antiguo pastor protestante de Arnhem, Holanda, autor de Tribunal Reformado, escrito en 1621, en el cual tomaba partido igualmente contra la tortura. El teólogo Maifai, profesor protestante en Erfurt, escribió también en 1642 en contra de las torturas y los suplicios injustos, aun con los culpables. Se puede saltar en el tiempo, tomar épocas muy alejadas entre sí y encontrar los mismos hechos, y en cambio, en periodos cercanos, encontrar oposiciones flagrantes, lo cual prueba en definitiva que no se trata de una psicosis temporal, que no es cuestión de decir que en la era había tal o cual concepción general. Por otra parte, el investigador serio, que permanece en la imparcialidad, no sabe bien de qué parte colocarse, pues los más eminentes personajes se encuentran a cada lado de la barrera como uno ha podido darse cuenta, y por otra parte, cuántas contradicciones, al menos aparentes, en la defensa de las teorías. El maestro está haciendo algo más que una crítica histórica. Está poniendo en evidencia la enorme contradicción entre el discurso oficial de la Iglesia y sus actos, y cómo esa contradicción se proyecta tanto en la persecución de la brujería como en la apropiación y manipulación de saberes esotéricos. Destaquemos algunos hilos importantes que conectan con lo que ya veníamos hablando. Hipocresía institucional. La Iglesia condena talismanes en 1478, pero ya había institucionalizado reliquias e imágenes desde el 788 y hasta recomendaba su contacto para remisión de pecados. Esto muestra la apropiación selectiva del símbolo. Lo que no controlaban era brujería, lo que controlaban se convertía en devoción. Honorius III y el doble filo del saber. El compendio para sacerdotes, luego usado por brujos, es un ejemplo de cómo el conocimiento no puede quedar confinado, se filtra y muta. El hecho de que un papa necromántico confirme órdenes monásticas, guerreras y predique cruzadas es casi una ironía histórica, condenar lo pagano mientras se practica lo esotérico internamente. Dominicanos y represión de las corrientes iniciáticas. El ataque a los cátaros es paradigmático. El catarismo no solo era esotérico, sino que negaba el monopolio sacerdotal. Aquí, el maestro subraya algo que Neumann también señalaría. Cuando la estructura patriarcal centralizada siente peligrar su hegemonía, demoniza e intenta destruir aquello que vive una espiritualidad directa, no mediada. La Inquisición como herramienta de control político y personal no solo era un aparato ideológico, sino también un mecanismo de venganza, represión sexual y saqueo patrimonial. El caso Torquemada Concepción de Saavedra es presentado como símbolo de la corrupción absoluta, el deseo disfrazado de fe que termina en tortura y hoguera. La brujería como campo de batalla ideológico. Incluso dentro de la élite intelectual y teológica de cada época había división. Algunos pedían persecución sin piedad, otros denunciaban la injusticia y la tortura. Esto rompe la idea de una psicosis colectiva uniforme y muestra que la lucha simbólica por el sentido de la brujería es constante, no una moda pasajera. El trasfondo iniciático. Cuando el maestro intercala la historia de los cátaros y templarios, está tejiendo un relato donde la brujería no es simplemente magia popular, sino parte de un mismo hilo de tradición perseguida. Esto enlaza con nuestra intuición al considerar que la mención del aquelarre y el tótem eran claves para ir a la enseñanza que entrega Neumann. Pero más allá de todo lo dicho, lo que estamos viendo
Es el drama arquetípico completo que Neumann describe, pero encarnado históricamente. La madre terrible. Aquí se manifiesta en la baja brujería, en el uso de fuerzas instintivas, caóticas, muchas veces vengativas o manipuladoras. Es la cara oscura de lo femenino arquetípico. No nutre, sino que devora. No integra, sino que ata. El padre terrible se corporiza en la Iglesia Inquisición, que encarna el poder patriarcal rígido, represor, que busca monopolizar la ley y coartar el acceso directo al luminoso. No guía, castiga, no ilumina, controla. Ambos, aunque se oponen en apariencia, se retroalimentan. El abuso y caos de la madre terrible legitima la represión del padre terrible. La violencia del padre terrible empuja a muchos hacia refugios clandestinos, donde la madre terrible vuelve a aparecer disfrazada de brujería prohibida. En el plano psicológico, es como si el alma colectiva quedara atrapada en el círculo cerrado de los arquetipos destructivos, sin acceso a la integración que sería el encuentro con la madre buena, sabiduría iniciática, y el padre bueno, guía espiritual auténtico. El maestre parece sugerir, sin decirlo del todo, que el camino iniciático verdadero está fuera de esta dialéctica, en una tradición más antigua. Los cátaros, el Ka egipcio, el Cristo iniciático, que fue barrido por ambos extremos. Volvamos a nuestra lectura del propósito. Pero el tiempo presenta también hechos completamente invertidos, si se puede decir así. Mientras que en una cierta época no nos sorprenderíamos al encontrar la aceptación de un maníaco religioso, la misma cosa no podría a primera vista tener éxito en los tiempos modernos. Sería muy natural que un místico puro, un sabio prudente, erudito, un sabio científico y filósofo a la vez, pasara inadvertido en nuestra época, mientras que en un pasado relativamente lejano, semejante personaje debía hacerse al contrario un renombre. Veremos justamente cómo los dos hechos se encuentran precisamente en lo opuesto de nuestra primera deducción, y para ello no es necesario recurrir a casos célebres y tomaremos simplemente dos nombres entre tantos otros: Pedro, abad de Cluny, y Drevet, abad de San Juan. Pedro el Venerable, como se le llama, nació en 1092. Abad de Cluny se ilustró apenas, como para que su nombre haya quedado en ciertos anales y podamos citarlo. Sus obras son poco conocidas, excepto para los investigadores especializados. Sin embargo, se destaca por una rara erudición en las cuestiones de brujería y magia. Escribió en particular una obra sobre los milagros, contando principalmente hechos ejemplares para fortificar la fe. Uno siente al sabio, prudente, al iniciado, al ocultista. Él hizo un viaje a Roma del cual regresó desgraciadamente enfermo. Una fiebre ardiente lo hizo morir en 1156. Situemos la época en la cual su celebridad habría tenido que resonar mucho más que un simple renombre en la orden a la cual perteneció. No estaba lejano el tiempo en el cual Roma acababa de estatuir que en el futuro los sacerdotes serían solteros. En efecto, el acto oficial databa de 1050 solamente, y es en 1076 que fue decretada la infalibilidad de la Iglesia. Muchos podrían creer que eso era así desde la fundación. De ninguna manera. Al mismo título, los 7 sacramentos de la Iglesia Católica Romana no fueron reconocidos más que en 1140. Veamos ahora el segundo caso que ocurre en el siglo XIX. La Iglesia de Roma acababa de admitir por fin la rotación de la Tierra en 1821. Y aquí una nota. Recordemos de memoria que Copérnico nació en 1473. Sus textos más importantes están en el libro que aparece en el mismo día de su muerte en 1543. Esa obra es, por otro lado, una nueva exposición del descubrimiento de Aristarco de Samos, aunque el sistema pertenece a Filolao. Galileo, 1564-1642, a quien se le atribuía, erróneamente por otro lado, ser el primero en haber anunciado la rotación de la Tierra. Fue inspirado por teorías ancianas y sorprende que hombres de ciencia o de religión hayan podido combatirlo en una época en la cual la cosa debía haber sido
reconocida desde hacía largo tiempo. El Zohar habla largamente de ello en el libro segundo, folio 235b y 3a. Kepler, nacido en 1571, muerto en 1630, adoptó la teoría heliocéntrica. Escribió mucho también sobre el planeta Marte y sobre todo enunció sus famosas leyes. En resumen, en todo el mundo la rotación de la Tierra estaba aceptada desde hace varios siglos. Cierra la nota. Los papas, que durante siglos habían estudiado la cuestión de la Virgen, decidieron al fin, en 1854, reconocer oficialmente la Inmaculada Concepción. La infalibilidad potencial fue decretada, por otra parte, en 1870. Es necesario ver claramente el salto que hace el maestre. En el tramo anterior, él estaba describiendo la confrontación arquetípica madre terrible, padre terrible, encarnada en la historia, la brujería perseguida y la Inquisición como su contracara. Es un análisis muy centrado en el conflicto, la represión y el abuso mutuo. Pero de repente con este párrafo cambia el eje. Pasa de hablar de luchas y extremos a observar figuras individuales, que representan la vía del sabio prudente o iniciado, nos dice él, es decir, el que está fuera de esa dialéctica destructiva. Introduce ejemplos concretos, Pedro el Venerable y Drevet, que aunque en épocas distintas son hombres de conocimiento, erudición y visión espiritual, pero que paradójicamente pasaron casi desapercibidos. El contraste que quiere remarcar es que la historia, tanto en la Edad Media como en los tiempos modernos, no suele glorificar ni reconocer a los verdaderos sabios. Sí puede elevar a fanáticos o figuras superficiales, pero al sabio genuino lo relega a la sombra. Por eso el salto es significativo. Antes, el escenario colectivo, dominado por los arquetipos sombríos enfrentados. Ahora, el individuo luminoso que, por no alinearse con ninguno de los extremos, queda marginado, aunque porta el verdadero conocimiento. Es como si el maestre nos dijera: miren, mientras estos dos monstruos se devoran entre sí, padre y madre terribles, el verdadero iniciado pasa inadvertido. Esto recuerda algo que Jung y Neumann también apuntan. El héroe consciente no es el que se queda atrapado en uno de los dos polos, sino el que transita entre ellos, integrándolos y trascendiéndolos. Volvamos al propósito. Es en ese ambiente religioso muy evolucionado que pasa nuestro segundo caso. Digonet, un mendigo cubierto de miseria, visita un día a los fieles catequizados por el abate de Drevet. Este lo reconoce como el profeta Elías, reencarnado, y hay una nueva secta es fundada. Uno no se sorprenderá de saber que el pobre harapiento murió en 1857 en un asilo de alienados, pero lo que es por lo menos curioso es que el padre Drevet, abad de San Juan de Bonnefort en la Forez, haya sido el gran sacerdote de Digonet y que fuera él quien agrupó a los montañeses, organizando así un movimiento religioso que aún hoy cuenta con algunos adeptos. Se les llamaba los beguinos, que son profetas y profetisas cuya verbosidad es muy abundante. En plena época moderna, ellos han podido construir toda una organización durable basada en el hecho de un maniático religioso que los animaba, mientras que eruditos y verdaderos sabios no han podido tener ni siquiera la simpatía de algunos discípulos. Cómica humanidad en verdad. Debemos decir ahora algunas palabras sobre una secta que tuvo también mucha importancia. Se trata del paladismo, una organización diabólica, con afiliados por todas partes que estaban dispuestos a toda clase de crímenes de los más atroces contra la religión. A su respecto, se había dicho que se trataba de una rama de la francmasonería, mientras que no era cuestión de una logia masónica de fondo, sino simplemente un movimiento anticlerical. Y son numerosas las asociaciones de ese género que, a pesar de ser enemigos de la religión católica, no por ello se encuentran atados a la célebre sociedad secreta. El paladismo fue vulgarizado sobre todo por Taxil, seudónimo de Hogan, escritor que publicó una serie de libros sobre las ciencias ocultas y las filosofías herméticas. Leo Taxil
Lanzó igualmente una revista, El Diablo en el siglo XIX, publicación que tuvo un gran éxito y sus ejemplares se vendieron por millares. También publicó otras obras en colaboración con uno de sus amigos bajo el nombre de Dr. Bataille. Dos nombres fueron célebres en el paladismo: Digna Vaughan, que formaba parte de una rama más esotérica en la cual se practicaba el culto de Satán. Por otro lado, ella utilizó todas las astucias para escapar de las venganzas, y Sofía Butler, que no solamente formó parte del clan ultrasecreto del paladismo, sino que estaba destinada a ser aún la abuela del anticristo y pretendía conocer al diablo bajo diversas formas. Bueno, el maestro mantiene la estructura de contraste, pero ahora lo lleva a un nivel casi satírico para subrayar lo absurdo de la historia humana. El hilo que se nota es: uno, el verdadero sabio, Pedro el Venerable, apenas reconocido. Dos, el maniático religioso Digonet logra fundar una secta duradera. Tres, la organización deliberadamente destructiva, paladismo, atrae seguidores y fama. El punto del maestro parece ser doble: sociológico, en la medida en que la masa humana tiende a movilizarse más fácilmente por lo sensacional, lo emocional o lo morboso que por la verdadera sabiduría, que exige discernimiento y esfuerzo interior. Iniciático, el mundo profano está invertido en sus valores. El brillo falso es celebrado, el oro verdadero queda enterrado. Además, el salto de Drevet Digonet al paladismo mantiene el patrón arquetípico que comentamos antes. Drevet y Digonet representan la Madre Terrible, disfrazada de religiosidad emotiva, exaltación profética, sectarismo, verbosidad abundante que alimenta el instinto gregario. Paladismo es la Madre Terrible en su fase oscura y consciente, ya sin máscara piadosa: culto satánico, anticlericalismo violento, crimen ritual. El Padre Terrible aquí está ausente como personaje directo, pero su sombra está presente en la estructura contra la cual el paladismo se define, la iglesia institucional. Y el maestre remata con ironía: cómica humanidad en verdad, que no es simple burla, sino un diagnóstico esotérico. La humanidad en su fase inmadura es cómica, porque invierte valores, idolatra a falsos profetas y teme o ignora al verdadero iniciado. ¿Qué intenta con ello?, sería la pregunta. Busca mostrar cómo el discípulo debe aprender a reconocer la verdad detrás de esta maraña de apariencias. Elaboremos un cuadro que sintetice el tramo del propósito 21 que acabamos de recorrer, ubicando cada ejemplo en el eje arquetípico Madre Terrible, Padre Terrible y contrastándolos con la figura del verdadero sabio. El sabio real es invisible para la mayoría. El fanático carismático y el oscuro conspirador sí generan adhesión y notoriedad. Ambos extremos, Madre Terrible y Padre Terrible, forman un circuito cerrado donde el poder y el miedo sustituyen la verdad. El discípulo debe aprender a ver a través de las máscaras, ni dejarse seducir por lo espectacular, ni someterse al dogma autoritario. Con esta síntesis nosotros podemos ver de un golpe cómo el maestro va tejiendo esa trama de paradojas históricas, de extremos que se tocan y figuras que en apariencia no tienen nada que ver, pero que revelan la misma moneda con dos caras: la Madre Terrible y el Padre Terrible, moviéndose en distintos disfraces. Volvamos al propósito. Pero aquí hemos sobrepasado un poco el marco de la simple brujería y es preciso regresar a nuestra idea principal. Hablábamos del Sabbat, llamado también Alta Casa en Lorena, aunque el término significa más bien el viaje de las brujas en ruta hacia el Sabbat. Se dice que ellas cabalgan en una escoba, untada de un producto especial que les permitía volar y transportarse a distancias considerables para asistir a las ceremonias llamadas aún galería de caza, macabeo, proserpina, etc., según los lugares. Parece ser que en la noche del Sabbat se escuchan en muchos sitios del campo el ruido de las brujas que pasan velozmente, pero
Naturalmente, los pueblitos propicios a las susodichas manifestaciones son los alejados de las ciudades. También en ellos se habla mucho acerca de lavanderas o aún de las lavanderas de la noche, lavadoras de la noche, como se dice en las viejas provincias francesas, Berry. Se trataría de madres desnaturalizadas, a menudo aquellas que han suprimido las huellas de un futuro niño y están obligadas a lavar sin fin el cadáver de sus víctimas. Hay además innumerables historias sobre los lobos fieros, la licantropía, una forma generalizada de brujería, es la acción del brujo que se convierte en animal y lo más a menudo en un lobo. Una historia muy conocida en Italia y que fue testimoniada por personas cuya seriedad no podía ser puesta en duda. Por otro lado, la cosa fue publicada en casi todos los diarios. Un rico señor que regresaba de un viaje, al llegar a su propiedad, encontró a su guardabosque en un sendero que conducía al castillo. Se detuvo unos instantes para conversar con su fiel servidor, a quien se sorprende de encontrar todavía fuera de casa a esa hora tardía. El guardia cuenta entonces a su patrón que, a la caída de la noche, al hacer una pequeña ronda, había sido atacado por una loba. El señor no le cree, y para convencerlo el guardia saca de su morral de casa la pata que tuvo tiempo de cortar en su lucha con el animal que le había saltado a la garganta. Pero ¿cuál no sería la estupefacción de los dos hombres cuando reconocieron no una pata de loba, sino más bien una mano humana? El castellano fue tanto más sorprendido por cuanto esa mano estaba adornada con una sortija que él reconoció por ser justamente la de su mujer. Corriendo al castillo encontró a su esposa que naturalmente quería esconderse y, al ser descubierta, se debatió para no mostrar el brazo que ella escondía en su mantón. Fue preciso rendirse a la evidencia de que la castellana ya no tenía mano derecha, ya que cuando se transformó en lobo, el guardabosque, al defenderse con su cuchillo, le había cortado esa mano que, en dicho momento, era todavía una pata. La señorial dama era una bruja que, como tantas otras, a la caída de la tarde se transformaba en loba, mientras que los brujos lo hacen en lobos y van por los bosques atacando a los paseantes retrasados y nutriéndose de su sangre. Parece que otros toman la forma de un gato o una lechuza, pero sobre todo de murciélagos. Esto evoca inmediatamente a los vampiros, de los cuales se dice que son brujos y brujas fenecidos y que vienen a nutrirse por la noche con la sangre de los vivientes. Se habrían abierto las tumbas de quienes se presumía que podían tener esos poderes y en lugar de cadáveres se encontraron cuerpos aún calientes. Todas las noches salían así del cementerio seres que se creían muertos y que iban a vengarse de sus enemigos. Hacia 1730, una verdadera epidemia de vampirismo se extendió sobre Hungría, Serbia, Polonia y Transilvania. Aún al inicio de nuestro siglo, hubo todavía numerosos casos de vampirismo y la prensa europea no esconde las historias más atroces. Se cita, por ejemplo, que en Sujos, en 1910, el cadáver de una vieja acababa de ser desenterrado y golpeado con una horquilla hasta despedazarlo, ya que la pobre pasaba por ser una bruja y el pueblo temía que ella regresara todas las noches bajo la forma de un vampiro. Se citan numerosos casos en América en los cuales se desenterraron cadáveres de pretendidos brujos y se traspasaron con una pica para estar seguros de que el corazón no pudiera funcionar. Bueno, el maestre hace otro de sus saltos narrativos y cambia el eje del análisis. Pasa de la brujería como un fenómeno social, religioso, a su conexión con el imaginario mítico y el terror colectivo. Lo que está haciendo es mostrarnos cómo, a través de figuras como lobos, lobas, gatos, lechuzas, murciélagos y vampiros, el mismo núcleo simbólico se reviste de formas distintas según la época y la cultura, pero siempre con el trasfondo de la sombra colectiva. Veamos. Con este tramo, el maestro parece ir preparando el terreno para mostrarnos que el miedo al brujo no es solo represión clerical, sino también la proyección del inconsciente colectivo sobre lo nocturno, lo animal y lo femenino masculino instintivo. Básicamente, el maestro está trazando una línea sabbat, alta casa, tránsito nocturno, metamorfosis animal, vampirismo, de lo colectivo
a lo individual, de lo ritual a lo instintivo, de la reunión social a la absorción vital. Hay un enlace entre Sabbath, metamorfosis y el héroe que debe integrar la madre terrible. Neumann nos dice, por ejemplo, que la madre terrible en el imaginario representa un arquetipo profundo del inconsciente, que encarna el aspecto oscuro, caótico y destructor de la feminidad sagrada. Es la fuerza que el héroe debe confrontar, aceptar e integrar para alcanzar la totalidad psíquica y espiritual. El Sabbat, como manifestación ritual de la Madre Terrible, reúne a las brujas, figuras simbólicas que encarnan ese poder femenino oscuro y marginal. Es una reunión que transgrede las normas sociales y religiosas, un espacio donde lo reprimido se libera, representando el encuentro con la sombra femenina colectiva. El paso a la licantropía y vampirismo como descenso a la sombra, la transformación en lobo o loba, la licantropía y el vampirismo simbolizan el paso a un estado donde el poder oscuro de la madre terrible se vuelve palpable y aterrador. El lobo o loba representa la fuerza instintiva, animal, salvaje, fuera de control, la expresión individualizada del caos. El vampiro que retorna de la muerte para alimentarse de la vida es el símbolo máximo de la sombra que amenaza con devorar al yo consciente. El héroe frente a estos fenómenos para Neumann debe integrar este aspecto oscuro sin ser destruido por él. El Sabbat y la alta casa muestran la manifestación social y colectiva del poder femenino oscuro al que el héroe debe reconocer. La licantropía y el vampirismo, al llevar esa sombra al plano personal e individual, simbolizan la lucha interna con los aspectos caóticos de nosotros mismos, que el héroe debe aceptar para crecer. Entonces nosotros podemos ver que más allá de la cáscara, el relato sobre las brujas que vuelan hacia el Sabbat, que se transforman en lobos o vampiros, es una metáfora arquetípica del encuentro con la Madre Terrible, y su sombra. Enfrentarse a estos símbolos es atravesar el umbral hacia el autoconocimiento y la integración de la oscuridad interna, paso indispensable para la evolución espiritual. Volvamos al propósito. Pero henos aquí en el presente frente a otras manifestaciones de brujería, que, por otra parte, tocan ya el dominio de la baja magia. Se trata de esas entidades astrales que se materializan por transmisión directa bajo la voluntad de brujos practicantes de hechizos. A veces se trata aún de creaciones hechas por magistas. Hemos visto ya la diferencia entre mago, magista, magicianos, brujos, etc. Así, los íncubos se incorporan a una forma masculina para seducir a las mujeres, mientras que las manifestaciones hembras se llaman sucubus. Se cuenta que un joven alemán locamente enamorado de un estudiante que vivía con sus padres en la misma casa recibió la promesa de tener su visita en secreto durante la noche. Es así como todas las noches el joven podía amar apasionadamente a su amante que se le reunía a escondidas, pero dejándolo naturalmente antes de la salida del sol. Una mañana, sin embargo, el amante insaciable quiso beneficiarse todavía de las caricias de su amiga, llena de pasión, e intentó retenerla hasta el punto de que ella se incomodó, y como el día ya despuntaba, fue preso de la duda al percibir los cabellos de su amante. En efecto, él amaba justamente sus largos cabellos negros, tan raros en ese país, pero que ahora se veían grises. Más aún, le parecía que el rostro estaba arrugado, y de golpe fue tomado por el pánico al ver que se trataba no de su joven y hermosa amante, sino de una mujer vieja y espantosa que se debatía. Cuando contó la historia que nadie quiso creer, él aún tenía en su mano un puñado de cabellos grises y sucios, que en verdad no podían pertenecer más que a una bruja vieja y no a esa bella y joven pensionista que ciertamente jamás había poseído. No nos extenderemos sobre la historia de los duendes, esos pequeños genios maliciosos, a veces llamados rabatos, que son los espíritus ruidosos que ruedan por las casas. Hay también los Carrigan, como se les llamaba en Bretaña, pero todos esos pequeños demonios como los Farfadet son un poco temidos por todas partes bajo diferentes formas o nombres, Labartu en asirio.
Todo eso no tiene evidentemente nada que ver con los fantasmas, esos dobles vaporosos que todos los vivientes poseen. Pueden aún exteriorizarse mientras la envoltura carnal permanece en un segundo estado, semidespierto, semidormido. Este cuerpo ágil, fluídico y etérico es el que hace posible el fenómeno de bicorporeidad, estar en dos lugares al mismo tiempo. Y los recuentos hagiográficos están llenos de ejemplos de ese género. Se llama aparecido cuando se trata del doble de un muerto. Esas son las apariciones del fluido astral que se condensa mientras que el cadáver queda naturalmente en su sitio. Hay, en fin, la casa frecuentada, que es una casa corriente según la creencia popular. Frecuentada es precisamente la palabra empleada para designar un lugar de aparición de espectros o de manifestación de espíritus malignos. Hace algunos años, cuando la vivienda era una cosa difícil en Francia, un leñador que no encontraba dónde ubicarse tuvo que aceptar una casa frecuentada que para él, que no creía ni en Dios ni en el diablo, fue una bendición, ya que si el alojamiento no era muy cómodo, tenía al menos la ventaja de encontrarse a la orilla del bosque, es decir, cerca de su lugar de trabajo. Llegada la noche, él fue sorprendido por una serie de ruidos, pero se calmó enseguida diciéndose que eran seguramente sus amigos los que querían amedrentarlo con las supersticiones que invadían al pueblo, pero que un espíritu fuerte como él no podía dejarse influenciar. Sin embargo, al no encontrar nada y repetirse los ruidos todas las noches, llegó a perder el sueño y a preguntarse qué había de sospechoso. Así que decidió castigar a los malos bromistas y, armándose de su fusil de caza, esperó la medianoche tradicional. Estaba ya un poco adormecido en su lecho cuando fue transportado a la cocina, donde recibió tal volada de platos y cacerolas que a la mañana siguiente decidió abandonar la casa, que adquirió definitivamente la reputación de ser una morada frecuentada. Cosas de ese género no pasan solamente en las lejanas campiñas, como uno estaría tentado a creer. Personalmente nos han llamado por ayuda en grandes ciudades donde semejantes fenómenos habían ocurrido. En Nueva York, una persona vino a pedirnos que examinemos su alojamiento, donde desde hacía varios meses una gota de sangre caía a intervalos regulares entre medianoche y la 1 de la mañana, no dejando más que durante un instante una huella en el suelo. En Guatemala, todas las noches retumbaban pasos en un piso superior como si se tratara de una persona que marchara con suecos de madera. Ahora bien, no había piso superior en la casa y naturalmente uno podía darse cuenta de que nadie marchaba o hacía ruido sobre el techo. En Sydney se nos pidió ir a constatar cómo los muebles se trasladaban en un edificio muy respetable. Y así hemos tenido la ocasión de ver los efectos más variados y todo ello en las grandes capitales del mundo. En un cuadro comparativo sencillo, enlacemos los fenómenos descritos, súcubos, brujas, duendes, fantasmas, con sus características principales para que tengamos una visión clara del panorama de la baja magia y las manifestaciones astrales. Estas manifestaciones representan la gama de fenómenos vinculados a la baja magia, la influencia astral y las creencias populares sobre el mundo invisible que conviven con las leyendas de brujería y demonología. Las historias reflejan la mezcla entre superstición, experiencia paranormal y explicación simbólica del miedo humano a lo desconocido. Y los dos cuadros pintados por el maestre, la bruja y la súcuba, nos hablan de la madre terrible y el súcubo el padre terrible, dos arquetipos que se reflejan en esas figuras tan simbólicas y profundas. La bruja, cargada con su imagen, llena de misterio, poder oscuro, transformación y conexión con la noche, encarna ese aspecto femenino ancestral y temido, la madre terrible, y el súcubo, como entidad masculina que seduce, manipula y se manifiesta en la noche, sería ese otro lado de la moneda, el padre terrible, la fuerza que atrae y destruye con un toque de ilusión y engaño. Es muy interesante ver cómo en las tradiciones esotéricas estas figuras no son solo seres o personajes, sino símbolos que representan fuerzas universales y eternas, creación y destrucción, atracción y miedo, sombra y luz. Volvamos a nuestra lectura del propósito. Es preciso reconocerlo.
Frecuentemente se trataba también de sugestión de seres débiles con gran imaginación o de personas enfermas y con el espíritu desarreglado. Citemos de paso, por ejemplo, el mal de la ira, expresión que viene de una palabra que quiere decir ladrido, en un dialecto de la Landas francesa y designa una enfermedad convulsiva. Las personas que la padecen se caracterizan pues particularmente por emitir gritos semejantes a los de un perro. Se trata, como se habrá notado, de convulsiones histérico-epileptiformes. Los casos de obsesión son numerosos, como ya se sabe. Son trastornos del espíritu que parecen ser producidos por influencias extrañas. La idea fija que ocupa el espíritu ha dado los casos más extraños en la historia de la brujería. Esa debilidad lleva al delirio, a las alucinaciones kinestésicas verbales que consisten en imágenes y movimientos de la palabra, a veces tan vívidos que provocan verdaderas palabras ante la estupefacción del enfermo que las oye pronunciar por su propia boca sin su voluntad. Como en la práctica el sistema nervioso cerebroespinal parece ser el órgano intermediario entre las facultades psíquicas y los actos musculares, y por otra parte, las afecciones materiales del cerebro y de los nervios parecen actuar sobre la mentalidad humana, en muchos casos es difícil precisar si la enfermedad psíquica tiene su sede en el mismo sistema nervioso, neurosis, o en el espíritu, psicosis. Toda enfermedad mental se denomina generalmente psicosis, aunque habría que limitar el término a ciertas afecciones de las facultades. Pero ya hemos visto la cuestión sobre diversos casos psicasténicos o enfermedades nerviosas al hablar de la histeria, de la cual primeramente se creía que era una enfermedad debida a un estado patológico del útero, pero después de muchas discusiones se estuvo de acuerdo en pensar que se trataba sobre todo de un trastorno psíquico. Bray hizo interesantes revelaciones en ese orden de ideas, pero sobre todo también experimentos en los que, manipulando determinadas partes del cuello y de la nuca, excitaba ciertas manifestaciones corporales o mentales a consecuencia de las partes tocadas, estimulando así los órganos localizados en el cerebro, correspondientes a las pasiones, a la euforia, al ideal religioso, etc. Este fenómeno es llamado freno hipnótico. En el caso de la hipnosis o sugestión colectiva, tenemos un ejemplo típico con el vudú, aquel culto de magia histérica que se practica en las Antillas. Estos fenómenos llamados erróneamente de iniciación mágica, porque se trata a menudo de ceremonias de tribus en las cuales el blanco tiene dificultad de ser admitido, deben clasificarse sobre todo en el vigilambulismo, que es una crisis de alteración de la personalidad, pero pueden llamarse también simplemente fugas histéricas. Se practica un género de vudú un poco en todas las partes del mundo, donde se conservan efectivamente iniciaciones a la tribu o adopciones al clan, ya sea en las ceremonias de los grupos negros de África o con los coboroes entre los aborígenes de Australia. Los rituales son casi siempre idénticos: danzas interminables, autosugestiones, música lancinante, escandida a menudo por el tantán para terminar finalmente en orgías o dar curso más o menos libre a los apetitos sexuales. Por otro lado, la cuestión sexual puede hallarse en la base de todas las prácticas de brujería, y aquello que se llama magia operatoria no es más que una estrategia amorosa. La idea de llamar fuerzas especiales supranormales para secundar o contrariar las empresas de un amante o de una amante es seguramente tan vieja como el mundo. En el sentido del mundo habitado se comprende, es decir, desde el momento en que los humanos se han agrupado en comunidades. Podemos elaborar un cuadro comparativo que permita visualizar mejor la complejidad que nos plantea el maestro, complejidad del fenómeno entre lo psíquico, lo espiritual y lo mágico práctico. Con este cuadro pretendemos enlazar la idea de que la brujería y la magia no son solo fenómenos exteriores o espirituales, sino que tienen una profunda relación con la mente, el cuerpo y las emociones humanas, sobre todo con estados alterados de conciencia, sugestión y pulsiones básicas como la sexualidad. Para comprenderlo mejor, vayamos a un conocimiento importante.
¿Cuál es ese conocimiento? Las pulsaciones desde la visión de Jung y de Neumann, puesto que desde la perspectiva de Carl Gustav Jung y de su discípulo Erich Neumann, las pulsiones básicas, aunque no usan exactamente ese término, se entienden como energías arquetípicas profundas que impulsan la psique humana y que emergen del inconsciente colectivo. Resumamos en relación con nuestro interés, el interés de este propósito. Jung y las pulsiones básicas, energías arquetípicas. Anima animus representan las fuerzas psíquicas del femenino en el hombre y del masculino en la mujer. Son la base de la sexualidad y de la relación con el otro, pero también el puente hacia lo inconsciente y lo simbólico. Sombra, el lado oculto, reprimido o desconocido de la personalidad, que contiene impulsos instintivos, deseos y emociones que la conciencia no acepta. Aquí están muchas pulsiones primitivas, incluidas las sexuales y agresivas. Sí mismo, self, la pulsión hacia la integración y la unidad psíquica, la búsqueda del equilibrio entre consciente e inconsciente, entre luz y sombra. Arquetipos de la madre terrible y la madre buena simbolizan la fuente de la vida, pero también el peligro, la destrucción o el control. Se relaciona con lo maternal, lo emocional y lo nutritivo, pero puede contener una pulsión tanto creativa como destructiva. Neumann y las pulsiones básicas desde su enfoque. Erich Neumann, desarrollando y aplicando la teoría de Jung, se centró mucho en las siguientes: la pulsión hacia la individuación, el impulso fundamental de la psique para desarrollarse, crecer y diferenciarse, pero también para integrarse en un todo. El conflicto entre los instintos y la cultura. Según Neumann, las pulsiones naturales, sexuales, agresivas, etc., deben ser transformadas y sublimadas a través del desarrollo cultural y psicológico. La sexualidad, por ejemplo, se ve como un motor fundamental, pero debe ser equilibrada para evitar caer en el caos. El arquetipo del héroe y la lucha contra la sombra, la pulsión de enfrentarse a los aspectos oscuros internos, las pulsiones primitivas para lograr la madurez psíquica. En resumen, las pulsiones básicas serían pulsión sexual relacionada con ánimos y el deseo de unión o diferenciación, que vamos a profundizar en el propósito siguiente, el propósito 22, la magia. Pulsión agresiva, parte de la sombra, la energía para la defensa, la lucha, el impulso destructivo. Pulsión de individuación, la búsqueda de sí mismo, equilibrio y realización personal. Pulsión maternal-paternal, relacionada con los arquetipos de madre y padre, cuidadores y controladores que nutren o dominan. Estas pulsiones interactúan y se expresan tanto en la vida consciente como en los sueños, mitos, rituales, y también en fenómenos como la brujería, la magia y los procesos psíquicos alterados que menciona el maestro. Continuemos con la lectura del propósito. El profesor Lexa de Praga ha hecho investigaciones importantes sobre esa cuestión y su obra La magia en el Egipto antiguo tiene una gran autoridad. En efecto, si este arte superior ha existido en todos los tiempos y en todos los lugares, de todos modos es en Egipto donde hemos hallado las informaciones más precisas, y uno de los más antiguos encantamientos egipcios, que data de 2000 años antes de la era cristiana, tiene por objeto crear armonía conyugal entre dos personas que se aman. Los libros mágicos son numerosos y hemos tenido ya la ocasión de citarlos en diferentes pasajes. Debe señalarse que en la mayoría de los casos en esas obras se trata siempre de recetas mágicas para cosas relacionadas con la misma cuestión ya mencionada, a saber, cómo forzar a una mujer a amar y a cohabitar, o cómo obligar a una mujer a amar a su esposo, etc. Son los títulos que se encuentran a lo largo de estos textos. Naturalmente debemos repetirlo. Las fórmulas no son más que símbolos, y es un error el querer seguir a la letra las prescripciones, como aquellas para hacerse amar, por ejemplo, cuyo procedimiento consiste en untarse una pomada compuesta de excrementos de cocodrilo, fragmentos de placenta de burra, briznas de berro, 7 medidas de estiércol de antílope
un poco de bilis, de ibis y aceite fresco. Son los textos de magia de los papiros de Londres y de la biblioteca de Leiden en Holanda. La señora Desroches Noblecourt, conservadora del Museo del Louvre de París, ha renovado la interpretación de lo que tenía lugar según aquello que representaban las estatuillas de mujeres encontradas en las cuevas subterráneas de Egipto, Mesopotamia y un poco por todas partes en las orillas del Mediterráneo. Es así como en la mayoría de esas figurillas el rostro había sido voluntariamente descuidado en beneficio de unos órganos sexuales, pubis grandes o de partes del cuerpo relacionados con la vía sexual, senos en punta o prominentes. La meta por alcanzar era doble. Por una parte, poner a disposición del muerto suplentes dispuestas a colmar todos sus deseos. Por otra parte, al hacerlas tan excitantes como fuese posible, provocar esos mismos deseos y contribuir así al regreso a la actividad normal. Ese arte mágico está pues generalmente al servicio de los amantes y un cuento egipcio del Imperio Medio que se remonta por lo menos al año 2000 antes de la era cristiana, transmitido por el papiro Westcar, enseña que la mujer de un sacerdote de Memphis engañaba a su marido con un extranjero. El sacerdote hizo pues un cocodrilo de cera y lo colocó en el bacín donde el amante tomaba su baño. Se adivina fácilmente el resto. La efigie de cera se transformó en un animal de verdad, etc. Las laminillas de plomo llamadas tabletas de execración, que eran muy usadas en el mundo griego y latino, están llenas de conjuraciones espantosas enunciadas por amantes vengativos, como nos lo ha relatado Orapolio en Magia Operatoria. Por otra parte, bajo el número 68 del catálogo de Fictionum Tabulae del eminente erudito M. Audouin, se encuentra la historia de la siguiente suerte. Una joven mujer a quien su amante abandona por otra llamada Teodora, con la cual tenía un hijo, suplicó a los dioses infernales no solamente destruir el amor que unía a Teodora con su compañero llamado Calias, sino también incitar a éste a abandonar a la mujer y al niño. Más aún, ella pidió expresamente que Teodora no tuviera en adelante ningún éxito cerca de otros hombres, cualquiera que fuese. Este es el procedimiento que más se encuentra en todas partes y siempre la magia se opera de diferentes modos. Anudar las agujetas, ligar sobre figurillas, etc. Pero no es menos cierto que la mayoría de sus casos obedecen precisamente a esa clase de hechizo. A veces se necesita mucho tiempo antes de que la persona se dé cuenta de que una suerte le ha sido echada. Pero personalmente hemos constatado en nuestra consulta que la mayoría de las mujeres reconocían ser víctimas de sus rivales. Ellas nos confesaban no tener suerte en el amor, haber perdido buen número de amigos, haber roto inmediatamente un noviazgo, no poder mantener jamás relaciones durables con un hombre, no encontrar a alguien para casarse o inclusive estar en la imposibilidad de tener un lazo amoroso, etc. El hechizo ha nacido ciertamente con el hombre de las cavernas y se practica aún en nuestros días en París, Los Ángeles, Río de Janeiro, Melbourne, etc. Sería erróneo creer que hay brujos solamente en las tribus negras, pues existen tanto en las grandes capitales como en las selvas lejanas. Las brujas no cabalgan sobre la escoba en las campiñas alejadas de los centros importantes, sino que están en plena actividad en las ciudades donde una numerosa clientela les asegura una vida muy cómoda. La actividad del hombre reposa sobre dos instintos, el de conservación del individuo y el de la conservación de la especie. El hombre no busca jamás otra cosa que luchar contra la muerte o por lo que ama. Aquello que no logre asegurar por sus propias fuerzas se lo pedirá a las fuerzas ocultas. Así deduce Pierre Dominique y continúa. El ser humano buscará, pues, por una parte, destruir a sus competidores o a sus enemigos, o al menos defenderse de ellos. Por otra parte, ser amado o impedirlo serlo a sus adversarios.
Que después de ello el diablo exista o no, que esté por algún motivo en el asunto, que la cosa triunfe o fracase, que los misterios cristianos sean evocados o contradichos, que la operación utilice más o menos la magia que forma el fondo de una u otra religión, todo eso no pertenece más que a la técnica, la cual a menudo no tiende más que a reforzar la voluntad del hechicero, debilitando la del hechizado. M. Des Aunollis, apoyado por un viejo autor español, el monje Francisco Carcián, nos dice: los motivos que empujan al empleo de los métodos de hechicería son casi siempre los mismos. El amor viene en primera fila, el interés en la segunda y el odio, ese amor negro que tiene por corolario el deseo de morir al hechizado, en tercera fila. Pierre Dominique dice aún: brujos, magistas o mediums, si se prefiere, se trata siempre de hombres que pretenden cercar o envolver otra voluntad por la suya, después de lo cual esa voluntad será esclavizada y obligada a obedecer a la del vencedor. Ese es el hechizamiento clásico. Jules Blaise, gran especialista en la cuestión, concluye con una fórmula curiosa. En suma, el hechizamiento sería un magnetismo ritualizado, telepatía, sugestión. Es muy claro que los rituales son diferentes. También es claro que, sobre todo en las campiñas, el miedo al brujo bastaría a veces para quebrar de antemano la voluntad de la víctima, a lo cual los creyentes objetan: ¿y qué haréis vosotros con Satán? Se les puede responder que muchos pueblos y hordas, entre los cuales el hechizamiento se mantiene desde hace varios milenios, ignoran sin embargo a Satán, y sobre todo al Satán de los cristianos. El creyente responderá que él tiene precisamente ese pueblo por manada y que el hechizamiento de odio es acompañado necesariamente de una intervención demoníaca. El espíritu científico hablará más simplemente de una explosión de maldad. Después de todo, está permitido reducir a Satán a la suma considerable de la maldad humana. El hechizamiento se practica en los países de Oriente y de Occidente. La misma Iglesia de Roma lo reconoce. Por otra parte, los brujos desencadenan el miedo hasta en el trono de San Pedro, ya que el mismo Papa fue hechizado, tal como lo declaró Juan XXII en una breve exposición a los cardenales en 1317. Ellos han preparado hechizos contra nosotros, fabricando imágenes de cera con nuestro nombre para atentar contra nuestra vida, picando esas imágenes con encantamientos mágicos y evocaciones de demonios. Pero Dios nos ha preservado y ha hecho caer en nuestras manos 3 de esas imágenes. Dufas, rey de Escocia, murió todo desecado. Se dice que por el maleficio de una bruja que cada día hacía fundir ante un fuego una estatuilla de cera hecha a semejanza del monarca. Más célebre aún es la historia clásica de Roberto III, de Artois, quien quería hechizar a Juan de Francia, hijo de Felipe de Valois, en 1333. Él amasó una imagen de cera a semejanza del príncipe y le suplicó a un monje, el hermano Enrique, que la bautizara. El sacerdote se negó y, liberado del secreto de la confesión, reveló todo. Otro, el padre Pepín, sacerdote de la diócesis de Clermont, hechizó en 1347 al obispo de Mende con una muñeca de cera fabricada un viernes y sobre cuyo pecho había escrito los nombres de las dominaciones. El duque de Gloucester tenía la oreja del rey de Inglaterra, Enrique VI. A su vez, el cardenal de Winchester denunció a la duquesa, quien, ayudada por una bruja y un sacerdote, habría utilizado una estatuilla de cera, atentando así contra la vida del rey. La bruja fue quemada, el sacerdote colgado y la duquesa echada en prisión. El siglo XVI fue el gran siglo del hechizamiento. Entonces se contaba en Francia alrededor de 30.000 brujos y cada semana se quemaba algunas centenas. Bajo Enrique III, los sacerdotes ligadores consagraban en la misa muñequitas representando al rey, las ponían de pie sobre el altar y les atravesaban el corazón llamándolas Tirano Herodes. El siglo XVII se encontraba todavía henchido de brujos, de nigromantes, de malos sacerdotes, de decidores de misas negras. Hemos visto el caso de Urbano Grandier, que
casi ciertamente había hechizado a las monjas de Loudun y de Gaufridi, quien practicaba la magia sexual. Hubo también otros muy populares y vimos ya los procesos de las envenenadoras, la Voisin, la Brinvilliers y todos los que estuvieron mezclados en esas sombrías historias, como el duque de Vendôme y aún el glorioso mariscal de Luxemburgo, quien se encontraba también comprometido. Se le acusó aún de relaciones con el diablo. En todo caso, había tenido contacto con los brujos, aunque el asunto no fue nunca bien aclarado. Mencionemos aún a Madame de Montespan, quien se hacía decir misa sobre el vientre, en particular por el abad Guibault, que degollaba niñitas y sirviéndose como altar del cuerpo desnudo de la gran cortesana, vertía la sangre de las víctimas en un cáliz colocado entre los dos senos de la dama. En el satanismo y la magia, Jules Blois escribe: el famoso canónigo Docre mantenía en caja ratones blancos alimentados con hostias consagradas y venenos dosificados con ciencia. En el día determinado, con hábil cuchillada picaba esas bestiecillas saturadas de maleficios y escurría la sangre en un cáliz. A veces se trataba del picadillo, hachís, un compuesto de harina, carne, pan eucarístico, mercurio, semen de animal, sangre humana, acetato de morfina y aceite de áspid. Otra receta aún: al pez, que según el simbolismo cristiano es una de las formas figuradas de Cristo, se le harta de tóxicos y de especies santas. Cuando está suficientemente embebido, se lo retira del agua podrida, de la cual una vez destilada se extrae un aceite que convierte en loco. En 1829, en Chalon-sur-le-Marne, la sangre de ratones servía para las prácticas hechiceras de un grupo demoníaco. Y en 1883, en Saboya, un círculo de sacerdotes preparó el aceite horrible. A veces Docre hace fórmulas más simples. Mezcla un veneno con ácido sulfúrico que incendiará la llaga. Dentro de esto hunde una lanceta. Pero, ¿cómo transportar esa lanceta con veneno sobre el adversario? Emplea pues a una mujer, en cuya mano pone la lanceta impregnada de veneno. Después separa a la mujer de su cuerpo, y ese espíritu volante, armado de una lanceta volatizada, hace lo necesario. El gran Paracelso escribía: si se pinta sobre un muro una imagen a semejanza de un hombre, ciertamente que todos los golpes dirigidos contra esa imagen serán recibidos por su modelo. El espíritu del modelo pasa a esa figura pintada y el hombre designado soportará pues todo aquello que os gustará infringirle, porque vuestro espíritu ha fijado ese muro, el espíritu de ese hombre. En nuestros días algunos emplean la fotografía, pero a menudo se usa todavía los viejos procedimientos de la daguide o muñeca de cera virgen modelada a imagen del sujeto a hechizar. Pero muchos brujos prefieren algo más vivo para identificarlo con el sujeto, sea un sapo, una serpiente, una lechuza o un ratón. El animal es picado, quemado, en fin, siguiendo el mismo procedimiento que con una estatuilla de cera, pero esta vez correrá verdadera sangre. Existe igualmente el método de hechizamiento mediante hundir un clavo en la huella dejada en el suelo por el paso de la víctima. Por otra parte, ciertos brujos se contentan todavía con picar con puñal la sombra llevada por el sujeto sobre quien desean actuar. Se llama clavijera. El método que consiste en hechizar a alguno hundiendo una clavija en el lugar donde la víctima acaba de orinar. O hay todavía aquello que se llama la carga, la cual es en efecto una especie de condensador. Se emplea entonces un topo, un lagarto, una serpiente, un huevo no fecundado, la piel de un tejón, el corazón de un carnero o de un ternero, etc. El animal o una de sus partes se pone en contacto con un objeto que ha pertenecido a la víctima. La carga acumula los esfuerzos voluntarios emprendidos y ahí reside su peligro. Lleva la carga a un temible potencial. Tengo que volver a leer. Dice: la carga acumula los esfuerzos voluntarios emprendidos y ahí recibe su peligro.
puesto que una persona dotada de escasa fuerza psíquica puede, adicionando esos esfuerzos, llevar la carga a un temible potencial. Recurramos una vez más a Pierre Dominique en El hechizamiento de odio y de amor, donde escribe: hay procedimientos colectivos de hechizo, como la cadena mágica. Se ve algunas veces al final de banquetes reunirse a varios americanos, cada participante sosteniendo en su mano derecha la mano izquierda de su vecino de ese lado y en su mano izquierda la mano derecha de su vecino de la derecha. Este es entre ellos un signo de amistad indefectible. En Potsdam, Truman y Churchill arrastraron a Stalin a ese juego. Hay algo de masonería en todo esto, pero la francmasonería tiene ventanas abiertas sobre la magia. Ciertos hechiceros forman la cadena en cuestión, de modo que los dos últimos ponen la mano libre sobre el hombro del operador que hechiza para reforzar el poder de éste. La misa negra no tiene otra meta y, desembarazada de su pintoresquismo satánico, tiende simplemente a utilizar el poder del oficio cristiano, el cual en cierta manera se dice a toda hora y en todo lugar, pues así se hunde perpetuamente en un océano espiritual sin límites. El carácter satánico que presupone de golpe la presencia del sacrilegio, el horror que puede aún un digno sentir el sacerdote, el atentado de lesa divinidad deliberadamente provocado. Admitido todo ello, no puede más que crearse un clima particularmente favorable a las operaciones psíquicas. Otro procedimiento es el acoplamiento de un hombre y una mujer delante de una muñeca de cera que representa al adversario. Durante todo el tiempo de realización del acto sexual, el operador formula su deseo o su voluntad, esforzándose por conservar ante sus ojos la imagen fuertemente dibujada de la víctima. Se parte del principio según el cual el acto del amor libera una energía poderosa sobre la que se apoya en cierta manera el operador, cuya capacidad psíquica sería así multiplicada. Es bien evidente que, si el operador se encontrara al centro de una formidable fornicación pública, análoga a la que se desarrolla en ciertas ceremonias nocturnas de África o de América, como el vudú, por ejemplo, esto intensificará aún más el poder. Este texto sin duda es fascinante y denso sobre la magia operativa y el hechizamiento. La magia y amor en el Antiguo Egipto, la magia como instrumento de deseo y venganza, los hechizos y la voluntad, la diversidad de los métodos, la sexualidad y la energía. La magia operativa, como nos muestra el maestre, se fundamenta en la idea de que la voluntad humana, dirigida y reforzada por rituales simbólicos, puede influir sobre otras personas o sobre la realidad. Los rituales, aunque parecen supersticiosos, pueden funcionar mediante mecanismos psicológicos. Así nos dice el maestre, como la sugestión, la creencia colectiva y el miedo. La sexualidad es vista como una fuerza primordial que se puede canalizar para lograr objetivos mágicos, lo que coincide con ideas jungianas sobre la energía psíquica y su conexión con el cuerpo y el instinto. Históricamente, la magia amorosa y de hechizos ha estado ligada a la lucha por el poder social y personal, y es una manifestación muy humana del deseo de controlar el entorno y las relaciones afectivas. Pero, ¿qué significa la magia y el hechizamiento en el camino del héroe? Pueden interpretarse desde varios ángulos simbólicos y arquetípicos, ciertamente. La magia operativa y el hechizamiento en el camino del héroe son símbolos de la lucha por el poder psíquico, el dominio de la voluntad, la integración de la sombra, la energía vital y la cooperación comunitaria. Todo ello es necesario para la transformación y el crecimiento personal del héroe. Podemos meditar, por ejemplo, sobre el Maituna y el círculo Randy Randy que se practica aún hoy en día en las fiestas de nuestros pueblos indígenas. Esa conexión entre lo mágico, lo sexual y lo comunitario está muy presente en muchas tradiciones, y el Tantra es un ejemplo poderoso.
El Maituna que nosotros ya hemos mencionado en otro propósito psicológico, en el Tantra no es solo un acto sexual, sino un ritual sagrado donde se fusionan energías opuestas, masculina y femenina, para lograr una experiencia transformadora de unión con lo divino y expansión de la conciencia. Es magia en su forma más íntima y profunda, un símbolo del poder creador y la integración interior. Y la cadena de manos en los ritos indígenas refleja esa misma idea de unión y circulación energética colectiva. La intención, Randi Randi, dar y recibir, muestra cómo la energía fluye y se sostiene entre los participantes, creando un campo protector, potenciador o sanador. Este tipo de ritual suena con la noción junguiana del inconsciente colectivo, donde la fuerza del grupo puede influir en el individuo y en la realidad, ciertamente. La entrega con la mano derecha y la recepción con la izquierda también tiene un simbolismo muy rico. La derecha suele representar el dar en nuestras tradiciones indígenas, la acción consciente, la voluntad. La izquierda, el recibir, la apertura, la receptividad, lo inconsciente. En ese flujo se genera el equilibrio fundamental para que la magia, en sentido amplio, ocurra. Y bueno, hasta aquí llegamos a la segunda parte del propósito psicológico 21. Y la verdad es que como juntos hemos recorrido las palabras de la obra y las resonancias que han surgido en este corazón, recuerden siempre, la verdadera comprensión nace de la experiencia interior. La obra es la guía. Todo lo demás son señales en el sendero. La comprensión verdadera nace de nuestra propia experiencia, por eso recibe solo lo que resuene contigo y deja que lo demás siga su camino. Que cada uno, desde su libertad, desde su momento, desde su circunstancia, reciba lo que necesita y que ese impulso nos acerque un paso más a nuestra propia luz. No nos olvidemos, encontremos la obra completa en esa dirección en la web www.sergerainaudelaferriere.net. Hasta pronto, amigos.